¿Qué tal, amigos de LOLIC Latino? Bienvenidos a esta entrevista de Derecho Societario Americano. El día de hoy tenemos el gusto, el placer de que nos acompañe el abogado Jorge Campos, abogado corporativo con licencia en Nueva York. Pues antes de comenzar con la entrevista, vamos a pasar a sus pequeñas semblanza como tal. Jorge Campos se graduó en la Universidad Tecnológica de Monterrey, aquí en México. Posteriormente, obtuvo un MBA ejecutivo en negocios globales en la Thunderbird School of Global Management de Arizona y un Law Master en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información en Portland University School of Law de Nueva York. Tiene experiencia en representación de bancos de inversión y empresas públicas y privadas con operaciones globales con una amplia gama de asuntos legales corporativos, transfronterizos y nacionales. Actualmente es asesor en la área de práctica de transacciones comerciales y corporativas en la firma de abogados localizada en Nueva York, Braceler, Armory Rose. Representa clientes en asuntos relacionados a valores corporativos, especializados en mercado de capitales, regulación de valores, gobierno corporativo, obligaciones de la información del SIC, transacciones de capital, fusiones y adquisiciones, ofertas públicas iniciales, due diligence y acuerdos comerciales. Nuevamente, Jorge, sé bienvenido a la entrevista de Derecho Societario Americano. Pues pasamos a lo que viene siendo la primera pregunta, la cual consiste: ¿cuál es el tipo de sociedad más común en los Estados Unidos y por qué? Cuéntanos, Jorge. Bueno, hay varios tipos de sociedades que son bastante comunes en los Estados Unidos, pero regularmente lo que vamos a ver más a menudo es una sociedad de responsabilidad limitada, que vendría a ser a Limited Liability Company. Y esto lo que le permite a los socios es tener una responsabilidad limitada, como existe en nuestros países latinoamericanos de igual forma. Obviamente es una forma de sociedad muy atractiva porque nos protege contra responsabilidades personales en conexión con las actividades de la sociedad o de la empresa. ¿Y eso no pasa en otro tipo de sociedades en Estados Unidos? Sí, pero dependiendo de cuál sea el fin de la empresa y qué tipo de industria es lo que se está buscando formar. Normalmente tenemos, hay corporación, C Corporation, que es como se le llama, y hay donde la compañía va a tener un ingreso y hoy ofrece un crecimiento ilimitado. Tenemos también la figura del S Corporation, que es más usual para compañías pequeñas, compañías en desarrollo. Y después tenemos el tipo de compañía que acabo de mencionar, que es la compañía de responsabilidad limitada. También hay sociedad, que se le llama partnership, también de responsabilidad limitada, que es más usual para compañías que tienen un fin profesional. Se usa más para la prestación de servicios en general, que es lo que se usa en cualquier sociedad que le denominamos en inglés partnership. Y también hay una figura que sería el sole proprietorship, que es cuando hay un solo miembro, que es el miembro que maneja una sociedad, pero también es una entidad no física. No sé si eso es una respuesta. Es que todos estos temas normalmente, si los expongo en inglés. Entonces, cuando lo traduzco, ya tengo tantos años aquí que me pierdo. Así que
bear with me, como decimos aquí. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, Jorge, ahora platícanos. En promedio, ¿cuánto cuesta constituir una sociedad en los Estados Unidos? Ok, bueno, el mínimo que te puede costar, que puede ser un costo de $89 por el registro de una corporación que tenga 1,500 acciones. Y después de ahí hay costos corporativos, de honorarios que se tienen que pagar por el registro de la sociedad, dependiendo de dónde la registres, en qué estado, en qué county, que sería como un tipo delegación, o en qué, Ciudad, sí, municipio. digamos, donde esté geográficamente va a variar ese tipo de honorario. Obviamente, si contratas a una firma, a un abogado, tendría otro costo y depende también de la complejidad de la sociedad que quieras constituir, dependiendo de cuántos socios sean, qué es a lo que se va a dedicar la sociedad. Todo esto tiene diferentes costos, porque hay que redactar documentos que se tienen que presentar al momento de constituir la sociedad. De Aquí igual en México, manera, adelante, Rafael. de igual manera, Jorge, me imagino que en cada estado como tal es diferente el costo para constituir esta sociedad, ¿cierto? Es verdad, correcto. Entonces, hablamos de que hay un costo por el registro. No sé hace cuántos años que no estás en México, pero recordarás que aquí la mayoría de las sociedades tienen que pasarse ante la fe de un notario público, lo que pues lógicamente incrementa el costo. Allá en Estados Unidos, tomando en cuenta el costo de inscribir a la sociedad en el registro de allá, de cada estado, y los honorarios de los abogados, ¿hay alguna otra Bueno, en que sí no hay pagar? honorarios de abogados per se. Tú puedes constituir una sociedad sin la necesidad de recurrir a un abogado. Ajá. Sin embargo, y los costos que acabo de mencionar, que son un aproximado, muy brevemente, es básicamente los costos de registro, que es lo que pagarías por registrar tu sociedad. Ahora, la figura de la notarización aquí existe, pero es muy diferente a la figura del notario público que existe en Interesante. México. Porque aquí el notario público puede ser cualquier persona que tenga la licencia para dar fe de un hecho, pero no es como en los países latinoamericanos, que es un proceso un poco más largo y mucho más costoso, por supuesto, de lo que es aquí en los Estados Unidos. Ok. Mencionabas algo acerca de las 1,500 acciones y el costo de $89, que repetimos, sabemos que depende de cada estado. Y estos $89 varían también dependiendo de Bueno, las acciones. estoy hablando perdón que te interrumpa, Sí. estamos hablando de este costo, yo lo saqué del costo que tiene registrar una sociedad en Delaware, que es lo Ajá. más común, que Ok. vamos a tocar ese tema en Claro que sí, de hecho. continuación. Sí es. Pero este costo puede variar dependiendo del estado. Si haces un registro de una sociedad en Texas o, por ejemplo, en Nevada, dependiendo de cuál sea tu industria, es la conveniencia del estado en el que registrarías tu sociedad. Y Perfecto. claro, la mayor parte de la gente prefiere constituir en Delaware porque tienes un mayor número de protecciones como inversionista, como empresario, de las que tienes en otros estados, en los Estados Unidos. Y esta es un estado que está muy organizado en cuestión de constitución de sociedades y prácticas corporativas. Muy bien, ese tema lo abundaremos un poco más adelante, pero pasamos a la siguiente, que es, explícanos qué es el corporate governance, o mejor conocido al español como el gobierno corporativo. ¿Qué Claro. es esto? Bueno, el corporate governance básicamente nos da los parámetros que una empresa tiene que seguir para estar
al corriente con respecto a sus obligaciones legales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una sociedad tiene que ser transparente, tiene que tener una mesa directiva, tiene que haber, vamos, digamos, una cierta democracia en la elección de la mesa directiva, de los directores, de los oficiales que van a ser parte de la empresa y ahí de la elección de esos oficiales, de quién va a ser el executive, la persona principal que va a llevar el Chief Executive Officer o el Chief Financial Officer, que, dependiendo de qué tipo de compañía tengas. Vamos, si es una compañía no pública, también requieres llenar esos parámetros de tener una mesa directiva formada, un board, y llevar a cabo las juntas necesarias para tomar decisiones y darle la dirección que la empresa quiera seguir, siempre y cuando tengan el voto de todos los que forman parte de la mesa directiva. La mesa directiva normalmente en una empresa en Delaware, y esto no varía mucho de estado a estado, es parecido en todos los estados. Tiene que haber una mesa directiva con al menos una sola persona. Lo que quiere decir que puede haber una sociedad que tenga una mesa directiva donde solamente hay un miembro. Suena casi ridículo comentarlo pero es lo que sucede en la práctica. Una persona que constituye una empresa, pero tiene que llenar los requisitos corporativos en cuestión de corporate governance, tiene que hacer minutas, llevar a cabo como si hubiera más personas, pero puede haber una sola persona, que es el mínimo, obviamente. Ahora, parte del gobierno corporativo es que la sociedad tenga toda su documentación en forma. Esto va a los bylaws, bylaws, procedimientos, liquidación, todo tiene que estar por escrito para tener transparencia en todo momento. Eso es a lo que se refiere el gobierno corporativo. Ahora, hay cuestiones del gobierno corporativo que es muy importante, así sea una empresa privada o una empresa pública, pero si una empresa tiene planes de hacer una oferta pública, entonces tienen que tener otros aspectos, tienen que llenar otros requisitos, obviamente, y tienen que cumplir con requisitos periódicamente. Esto quiere decir, tienen que presentar reportes, cuatrimestrales y reportes anuales de la empresa, reportes financieros, dependiendo de la empresa. Esto es un poco, no es complicado, simplemente es todo parte del sentido común de cuando Claro. vas a realizar una oferta pública, que el público tenga conocimiento y sepa realmente qué es lo que estás ofreciendo y cómo está constituida la empresa y cuáles son tus prácticas corporativas. Cómo se lleva la toma de decisiones. Asimismo, también anualmente se tiene que mandar a los accionistas notificación para las juntas anuales o extraordinarias. Todo eso es parte del gobierno corporativo. Y eso también incluye cuestionarios a la mesa directiva, en donde los directores u oficiales de la empresa tienen que atestar. Atestar es una palabra en español, sí, ¿verdad? Atestar. No, tienen que asegurar que no son parte de ningún litigio y que no han sido parte de ningún litigio que tenga que ver con un crimen o así sea, de cualquier tipo. Tienen que, excluyendo infracciones de tipo vial, ¿verdad? Pero todo eso es parte del gobierno corporativo una empresa tiene que llevar
tiene que llevar un control. Y el punto más importante de ese control es básicamente los estados financieros, la contabilidad, cómo la llevan, si son auditados, si no son auditados. Muchas de las empresas pequeñas que hacen ofertas privadas tienen hay excepciones en la regla, las reglas que establece el Securities and Exchange Commission, que viene siendo una entidad muy parecida a bueno, básicamente lo mismo, funge las mismas prácticas que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, esos son los lineamientos que tienen, y ahí se encuentran todos los lineamientos y las excepciones cuando uno puedes presentar un reporte que aún si no ha sido auditado, siempre y cuando estés actuando de buena fe, obviamente. Pero todo el tema de gobierno corporativo es bastante extenso. Sí, claro. Va desde cómo está constituida la empresa y la transparencia hasta cada junta ordinaria y extraordinaria y llevar todo al pie de la letra, conservar las minutas de cada junta, las resoluciones, tomar en cuenta todos los votos para cada resolución o decisión que tenga que tomar la empresa y la dirección que vayan a tomar. Entonces, es muy importante en este sentido designar dentro de la empresa a la mesa directiva lo antes posible. La mesa directiva que nos comentabas puede ser de simplemente una persona, ¿no? Puede ser una persona, claro que esto siempre es solamente una cuestión inicial. Entonces, a la medida en la que la compañía, la empresa o la sociedad desee tener más exposure o mayor atraer reconocimiento. inversión, sí, atraer inversión extranjera, entonces, o doméstica, esto puede cambiar y lo estableces en tus documentos de incorporación. Entonces, sí, claro. ahí puedes Súper delimitar interesante. si la compañía puede tener uno, puede tener varios, puede tener 100 socios, pero tu mesa directiva siempre va a tener de 1 a 5 hasta 10, dependiendo del tamaño de la empresa, obviamente. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta. Bueno, primero que nada, recalcar las similitudes que existen entre el derecho norteamericano con el mexicano, ¿no? Todas estas cuestiones que tú nos comentaste, por ejemplo, del Chief Executive Officer, que vendría siendo más o menos como el representante legal, ¿no? Exactamente. Sí. Y la cuestión también del gobierno corporativo, cumplir la normatividad de la empresa, tanto a nivel interno como externo, también son cuestiones que se parecen mucho a nivel acá en México. Continuando con la siguiente pregunta, cuéntanos como extranjero, si yo como extranjero, digamos como mexicana, me gustaría ir a invertir a Estados Unidos comprando acciones, ¿en qué tipo de sociedad me recomendarías hacerlo y por qué? Bueno, ahí más bien depende del albedrío que tengas en cuanto, bueno, del conocimiento, más que nada, que tengas de la compañía de la cual vas a comprar acciones. Obviamente, si son acciones públicas que están a la venta, lo único que tienes que verificar es el estado de la empresa, aprender a leer los estados financieros anuales, sobre todo, de la empresa, los riesgos. Los riesgos están reflejados en cada reporte y estos reportes son materia pública. Están en la página del SEC, igual que en México. La materia corporativa es muy parecida aquí y en México. Y tú puedes entrar a la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y ver qué empresas, cómo cotizan, igual que
que lo haces cuando estás haciendo, buscando en dónde invertir. Ahora, si te refieres a, a invertir como un inversionista un poco más fuerte, hay restricciones. A Hay ver, platícanos. restricciones. Por ejemplo, si tú vas a comprar, si es una oferta privada, y ya no estamos hablando de una oferta pública, estamos hablando de Sí. lo que le llamamos un private placement. Ujú. Hay restricciones, no puedes tú entrar simplemente como persona física, tienes que probar que tienes la sofisticación adecuada y que conoces el negocio y los riesgos para que la empresa pueda venderte en esa transacción, que es una transacción privada, tú como inversionista, y ya estamos hablando de cantidades más fuertes, un poco más. Estamos hablando de que, y esto también está en la regulación, lo que te califica como un inversionista, como una persona que tiene la sofisticación adecuada, está en las reglas del Securities and Exchange Act. Y hay uno que tengas experiencia financiera o que tengas un capital mínimo de cierta cantidad, creo que es mayor del $1,000,000 para que tú puedas calificar como un inversionista, y que ese capital no sea todo lo que tienes, sino es capital que está dedicado únicamente a invertir. Por ejemplo, hablando de la LLC o la S Corporation o la C Corporation, de esas me proveen distintos derechos como inversionista para saber en qué tipo de sociedad me convertiría más a invertir, o en esa cuestión regulatoria es lo mismo en todas las sociedades. Es lo mismo, porque tú como inversionista, a menos de que vayas a participar como miembro del consejo y tengas una posición dentro de la empresa, obviamente yo sugeriría como abogado que consideraras una responsabilidad limitada. Claro que en cualquier sociedad, para poder hacer el piercing y llegar a tus bienes personales, hay obviamente todo un sistema y es Todo un proceso, claro. un proceso que también lo podemos tocar en algún momento porque es muy interesante, pero ella es otra figura. Como inversionista, como una persona física que va a invertir en acciones de cualquier sociedad, que puede ser cualquier cosa, siempre y cuando tenga un ingreso y tengas conocimiento de que la sociedad no está en la bancarrota y que es legítimamente una sociedad constituida. Ok, súper entendido, muchas gracias. Derivado de esto, Jorge, ¿cuál es el procedimiento para transmitir o vender mis acciones en la sociedad americana? Es decir, supongamos soy un shareholder, un accionista, y quiero transmitir o vender esas acciones que tengo como accionista. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se llevaría a cabo? Es que ahí estás confundiendo. Bueno, no digo que estés confundiendo, pero hay dos cosas muy diferentes. Una es querer llevar una sociedad a los Estados Unidos y hacerla pública. Eso es un proceso. A lo que tú te estás refiriendo es comprar acciones. Depende de las acciones que estés comprando, porque hay acciones que están restringidas. Entonces no las puedes vender en un determinado el lapso de tiempo. Pero eso depende de qué tipo de acción estés comprando, ¿no? Sí, justamente de eso nos gustaría que nos platicaras un poquito más, ya en el hecho de que yo como inversionista ya probé todo, acredité todas las cuestiones reglamentarias que nos mencionabas, tengo mis acciones y ¿sabes qué, Jorge? Yo digo, no, pues yo quiero venderlas, transmitirlas. ¿De qué manera es ese procedimiento? Platícanos un poco. Bueno, ese procedimiento depende todo de los documentos que están ya ejecutados. Las acciones, cada acción
dependiendo del tipo de acción que compres o el tipo de futuro o deuda o lo que estés comprando como inversionista, perdón, va a tener restricciones. Entonces, ahí la compra de deuda tiene ciertas restricciones. La compra de deuda o notas convertibles, no sé, es que no sé, yo esto... No, sí, así se llama, no te preocupes. No, tienen restricciones y la restricción es otra vez al albedrío del abogado que representa a la empresa o la empresa misma. La empresa puede decir, puedes comprarme estas acciones, pero no las puedes vender en un año o no las puedes vender en 5 años o las puedes vender en 6 meses siempre y cuando las vendas a tanto. Ok. Ese es, en brevemente, claro. Y tendría yo que obviamente firmar un contrato de venta, avisar a la sociedad. Claro, todo eso tiene que estar, y eso es parte también del gobierno corporativo aquí. Claro. Entonces, todo eso tiene que estar expresado por escrito en la acción misma, en el documento, y en el contrato que tú hagas con la empresa cuando compras una acción. Claro que si estás comprando acciones a la venta pública, que las estás comprando por internet, no tienes ese, porque es menor la cantidad que estás comprando y son acciones libres, no están restringidas las acciones que son públicas, pero cuando estás comprando otro tipo de acciones es muy diferente. Perdón, un momentito. Ok. Sí. Y respecto, Jorge, a esto de las acciones en México, cuando uno va a comprar acciones, venderlas, transmitirlas, se hace la asamblea como tal. En Estados Unidos, derivado de lo de que es el gobierno corporativo, ¿qué se realizaría? Perdón, no te entendí. O sea, si tú como sociedad vas a venderlas. Así es, cuando vayas a Si vender yo, o si yo como transmitir. sociedad voy a vender acciones o voy a hacer una oferta, voy a hacer bueno, depende del tipo de empresa. Si es una empresa pública, tienes que registrar esas acciones y la forma se llama registration statement. Es un ejercicio un poco doloroso porque estás poniendo en un documento, a veces tienen 500, 600 páginas, todo lo que es la empresa. Y ahí mismo vas a reflejar los parámetros de la venta de esas acciones. Normalmente, casi un 90% de las ocasiones, tienes que tener una asamblea para poder hacer una oferta. O sea, es lo más común, es lo que diríamos es lo que se debe de hacer. Y tienes que tener la resolución de la asamblea con una mayoría de voto para poder vender todas esas acciones. Eso también sucede en las transacciones, ya no de ofertas públicas, sino privadas, si quieres También, vender. Ok. ambas, sí. Cubre ambas categorías. Ok, y yendo justo al punto que nos mencionabas hace unos minutitos, platícanos más bien ya ahora sobre el estado de Delaware, este famosísimo estado caracterizado porque sabemos que muchas empresas les gusta constituirse allá. Entonces, dinos, ¿por qué el estado de Delaware es el más común para constituir una sociedad americana? Platícanos de qué beneficios otorga a los empresarios, a los inversionistas, a los extranjeros. Bueno, realmente es más que nada porque Delaware es uno de los estados más avanzados en cuanto a prácticas corporativas. También tienen una de las cosas, perdona, es que me están mandando unos correos a cada 3 minutos. Tiene un poco más equidad. Tienes más equidad y tienes más protección como inversionista, como empresario, bajo la estructura de una sociedad constituida en Delaware. Y tienes más facilidad de llevar a cabo transacciones sin tener que organizar una junta en persona. Por ejemplo, puedes tomar decisiones
que sea una resolución que sea unánime, no requiere de una junta, siempre y cuando haya un documento firmado por todos los accionistas. Justo lo mismo que pasa aquí en México. Muy bien, muy bien.